buscando segunda de Timoteo 3:1 en adelante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo a quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a estar. Bueno, este es un mensaje que le daba Pablo, le escribía a Timoteo. Timoteo era un discípulo en el cual Pablo le ha enseñado y le prevenía de los acontecimientos que iba a pasar a futuro. En ese momento y aún en este tiempo, esta palabra también es para nosotros. ¿Por qué? Porque mire las cosas de todos los malos que estuvimos hablando, estuvimos leyendo, mejor decir, de todo lo que hoy en día está pasando en el afuera. Vamos a ser sinceros, hermanos, nosotros estamos acá adorando al Señor, a enseñar a que no se debe mentir, que eso está mal delante de la presencia del Señor. Pero mire cómo acá en su mensaje, en su palabra nos enseña a que tenemos que estar atentos y despiertos. ¿Por qué? ¿Por qué digo, hermano? Porque vamos a ser sinceros, pero ellos están afuera y nosotros estamos acá. Pero no es así. Parece tan fácil, pero no es fácil. Porque nosotros tenemos que ir a buscar esas almas, a rescatar esas almas para que ellos puedan estar en el camino y recibir esa salvación y reconciliarse con Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando el hermano o el Hijo de Dios va en busca de esas almas? A veces, hermano, nos puede jugar una mala jugada como estemos delante de la presencia de Dios espiritualmente. Si nosotros a veces creemos que si estamos bien, y a veces no lo estamos, hermano. No lo estamos, ¿por qué? Porque a veces descuidamos muchas áreas, nuestras áreas espirituales. Más allá que acá decía el título, carácter de los hombres en los postreros días, el carácter de muchos hombres, de cómo van a ser en estos días a futuro que está hablando en este mensaje. Que va a haber muchos tipos de personas. Malos, dice acá, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Hoy hablamos de la desobediencia con los niños, a los padres. Y acá hablaba de los desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ahora crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿entienden? Entonces, ¿cómo
puede ser que este libro está hace muchos años escrito y hoy en día está pasando esto, hermano? Todo lo que nos está enseñando la palabra, lo que nos corrige la palabra y lo que también nos está adelantando también de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que caminar, hermano. Y qué consejo que nos da para que nosotros no caigamos. Pero también que dice en su palabra que nosotros vamos a padecer persecuciones a causa del Señor Jesús. No está diciendo que va a ser fácil. No está diciendo que todo es color de rosa para nosotros, los evangélicos, los hijos de Dios, los cristianos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar ese mensaje. Muchos nos van a decir, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo por mí? ¿No le dio una oportunidad a mi familiar? ¿Y vos me querés hablar de Dios? Muchas madres que perdieron hijos, ¿qué me venís a hablar de Dios si yo estoy perdiendo hijos? Ya no es el primero, sino el tercero, el cuarto. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para eso. Ahora, ¿de qué manera? Del amor de Dios. Si el amor de Dios no habita en nuestro corazón, no habita en nosotros no podemos transmitirle. Lógico que vamos a chocar contra la pared. Vamos a chocar con esas almas. Nosotros a esas almas le tenemos que transmitir lo que nos enseña el Señor, ese amor de Dios. Ahora, pero no por escritura o decirlo verbalmente, sino por experiencia, por lo que estamos viviendo, esa transformación nueva en nuestra vida. Yo creo que lo que hicimos en su momento, confesión de fe, y nos bautizamos, creo que nacimos de nuevo, como dice en el estudio bíblico, del nuevo nacimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que somos nueva criatura en el nombre de Jesús. Y si somos nueva criatura, tenemos que caminar como Jesús caminó. Ahora, ¿de qué manera? Recta, piadosa. Todo lo contrario a lo que estuve leyendo, lo que dice en la palabra del Señor. Por eso a nosotros, el Señor, ¿qué nos decía? Nos alentaba, pero también nos advertía. ¿Qué dice? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que sobrevinieron en ese momento. Pablo le decía a Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, decía Pablo, ha sufrido todo eso. Y de todas me ha librado el Señor. Mire la confianza que tenía Pablo. De todo lo que estaba pasando, el Señor los libró. Pero también decía, un consejo también que nos advertía, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Miren lo que dice, vamos a padecer persecución. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que todas esas cosas que el Señor nos advierte, nos enseña, nos corrige, es para nuestro bien. ¿Para qué? Para que nosotros no padezcamos esas cosas. Lo vamos a padecer, sí, pero que no temer. Porque imagínense, si choca con alguien, una persona que ha perdido hijos, ha sido abusado, le han matado a un familiar, o lo que fuere, o a causa natural se ha partido. Imagínense la tristeza que lleva en su corazón. ¿Cómo estará su mente, su vida personal? Quizás bien, pero nosotros delante de la presencia de Dios no está bien si no está con Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es el que nos hace libre. ¿Qué dijo Pablo? Pero el Señor, gracias a Dios, me ha librado en todas las cosas que Él padeció. Entonces nosotros, nuestro deber es estar preparados, hermano. Porque nosotros podemos chocarnos con esa familia y en vez de llevarle ese amor, llevarle de Dios, quizás lo hacemos enojar más o lo hacemos irritar más y logramos un rechazo hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser astutos también, que es una realidad lo que está pasando esa persona o ese hermano. Porque es triste cuando alguien pierde un ser querido, queda esa tristeza de ausencia. Y no es lindo, hermano. No es lindo. Por eso, hermano, siempre es lindo vivir en las cosas de Dios. Es lindo llenarse de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros
no padezcamos como tenemos que padecer, en el sentido algo peor de lo que tenemos que padecer. Ahora, cuando nosotros entendemos que vamos a padecer, lo tomamos de otra manera. Lo tomamos, sí, el Señor me va a hacer libre, el Señor me acompaña. Sí, me estarán pasando miles de cosas, no tendré para comer, no tendré trabajo, mi familia me dejaron solo. Imagínense todas esas preguntas que uno se puede hacer en su momento cuando está en soledad. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de Dios, eso ya no es que no nos importa nuestra familia, pero al estar lleno de Dios es como que ya está lleno y ya no sentimos esa ausencia como la veníamos sintiendo. Yo soy una persona, digo sinceramente, que prácticamente, bueno, hoy la iglesia está en este lugar, pero cuando estábamos en otro lado, yo vivía en la iglesia con mi familia. Y ahora, no es que no quería ver a mi mamá, no es que no quería ver a mi papá, a mis hermanos, no es que no quería verlo, sino es que estaba tan lleno de Dios que ya no me sentía vacío, me sentía contento, me sentía alegre. Y me siento de esa manera, porque nuevamente sigo disfrutando del Señor, seguimos estando en este lugar. Entonces es muy importante, hermano, llenarse de Dios, es muy importante depender de Dios, es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos muy malos y cada vez va a estar peor, hermano. Los postreros días, futuro va a ser peor. ¿Me entienden? Todos los que hemos leído el estudio del Apocalipsis, sabemos que van a venir peores cosas. La economía va a ser más caída, peor todavía. Va a haber más hambre. Le voy a ser sincero, la palabra de Dios no es mentiroso. Y eso está escrito, hermano. La hambruna va a estar porque está escrito en el Apocalipsis. Y eso no lo podemos parar ni yo ni nadie. Pero acuérdense que dijo Pablo en su palabra. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos libró de todos esos males, todo lo que él padeció? El Señor. Y eso lo va a hacer con nosotros también. Si nosotros estamos con Dios, dependemos de Dios, nos llenamos de Dios, Él nos va a hacer libre, hermano. No nos va a hacer pasar hambre. No nos va a hacer pasar esas situaciones como quizás si no estaríamos con Dios estaríamos peor. Y Dios no nos va a hacer pasar. Sí, vamos a pasar las persecuciones de que queremos hablar de Cristo y no nos van a querer dejar hablar. Queremos llevarle una palabra a un hermano y nos va a rechazar. Nos van a insultar. Ya no nos van a invitar a ningún lado. Lógico, eso es normal, hermano. Es normal, ¿por qué? Porque lo dice su palabra, lo dijo el Señor Jesús también. A causa de mi nombre. Entonces, si vamos a padecer a causa del nombre de Cristo, tenemos que tener entendido, hermano, que la única para seguir adelante es llenarnos de Cristo. Y aceptar todo lo que el Señor nos manda. Y no solamente escucharlo, sino también aceptarlo y ponerlo por obra, hermano. Es nuestro deber, hermano, obedecer a Dios como hijos obedientes. Ahora, como dije hoy al principio, hoy estuvimos haciendo una charla con los niños de la obediencia. ¿Cuántos son obedientes a sus padres? Muchos dijeron, muy pocos dijeron lo que yo sí. Muchos hubo más desobedientes, otros más o menos, poquitos. Está bien, hubo sinceridad, pero con esa sinceridad no alcanza, hermano. Porque nosotros tenemos que ser obedientes en todo a papá. No solamente a nuestro Padre Celestial, sino en lo terrenal también, porque es un mandamiento que tenemos nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso, hermano, yo lo que le puedo alentar a que pueda usted, hermano, leer la palabra del Señor. No solamente leerla por leerla, sino métase en la palabra. Imagínese todo lo que está hablando Pablo, lo que habla Dios, lo que habla el Señor, todas las cosas, los hechos reales que pasó en la palabra. Y va a entender lo que le estoy diciendo, hermano. Mire cómo es este mensaje, porque
voy a hacer en breve, y ya termino, que está en Juan 16.1, no lo busque, se lo voy a leer, pero le voy diciendo Juan 16.1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo lo había dicho. Mire lo que dijo Jesús. Mire lo que dice Jesús. Que todo lo que Él nos enseña, nos corrige, nos habla para que no tengamos tropiezo. Sí, nos van a echar de muchos lugares. Nos van a perseguir. Miren a futuro lo que dice Jesús. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, que lo quiera matar, pensará que rinde servicio a Dios por matarlo. Miren cómo va a estar corrompido, cómo va a estar la mente de cada persona. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dijo Jesús. ¿Pero qué dijo? Mas os he dicho estas cosas, o sea que Dios nos está diciendo estas cosas para que cuando llegue ese momento, que nosotros nos acordemos que Él ya no había dicho. Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, hermano, que el Señor nos está hablando, el Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está corrigiendo. Y es nuestro deber llenarnos de Dios, es nuestro deber confiar en Dios, es nuestro deber creer en Dios y tener fe en Él, hermano. Por eso les aliento a que puedan leer la palabra, a que puedan escudriñarla y ponerla por obra. A los que son desobedientes, como le digo a todos los niños, son desobedientes a los padres, empieza a obedecer a los padres. Si quieren estar bien con papá Dios, tienen que estar bien con su papá y su mamá terrenal, que está acá en la tierra. Si ustedes quieren que le vaya bien en la vida, tienen que estar bien en todos los puntos, no en un solo, en uno solo. ¿Cómo nosotros podemos amar a papá Dios si no amamos a nuestros padres? Que están acá, que lo tenemos, que lo vemos. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos. Eso va para todos los que somos hijos y es una enseñanza para nosotros, lo que el Señor nos ha dejado. Por eso Él dice, acuérdense que ya lo había dicho. Por eso les aliento, hermano, lean la palabra y pónganla por obra. Si tiene algo de ponerse a cuenta con papá, póngase, aún con un hermano, póngase a cuenta, hermano. Muchas cosas están pasando afuera, muchas cosas malas, muchas cosas. Nosotros, gracias a Dios, estamos viviendo muchas lindas cosas en este lugar. Sí, estamos pasando luchas y pruebas, pero estamos disfrutando de la presencia del Señor. Y eso nadie me va a sacar en el sentido que pasa lo contrario, porque es algo que lo estamos viendo y lo estamos pasando día a día. Es muy lindo ver a los niños que estén adorando al Señor, orando. Hay muchos niños que están afuera, muchos niños que están fumando, muchos niños que se están drogando, que están robando. Gloria a Dios por los niños que están en este lugar, que no están haciendo esas cosas. Pero les aliento a los niños, les aliento a los grandes, sí, vayan por más en las cosas de Dios, sigan llenándose de Dios. Amén. Hasta acá es la